vía su equipo a verificar y a tomar las cartas en el asunto, que sea mucho más caminante de lo que es. En Churín, le comento, en la provincia de Ollón mismo, en Churín, lugar famoso por los baños termales, imagínense, en todo el corazón de Churín tenemos una institución educativa 20075, que en la actualidad su colegio está para caerse, les comento. En el aula de cómputo tiene no más de 10 computadoras, Pentium 2, Pentium 1, se sientan de 3, se sientan de 4 nuestros estudiantes. Y no solamente eso, que nuestros estudiantes de educación secundaria estudian aislados y tienen que venir hasta el centro de Churín, que hacen una caminata de 15 a 20 minutos. Y el detalle es que no hay para construirlo, cuando deberían, si lo construyen, tienen un terreno pues de 1500 metros. Si construyeran este terreno de 1500, tanto primaria, inicial, primaria y secundaria estarían todos juntos. Pero como no es así, nuestros niños de educación secundaria, nuestros adolescentes, perdón, de educación secundaria, están en este terreno de 1500 metros, totalmente aislado, con módulos y módulos antiguos. No hay ningún módulo moderno, antiguos. Y estos jóvenes tienen que ir caminando de 10 a 15 minutos hasta la institución educativa 20075, donde se encuentra inicial y primaria. Yo la cual solicito a que vaya, por favor, a verificar. También a través suyo, señora presidenta, aquí es algo increíble. Y en el distrito de Gualmey, en el norte, la institución educativa Pasitos de Jesús, que lo está creando el mismo gobierno regional. Increíble. Hemos ido a verificar, digo así. Resulta que dice que son en 2 etapas. La primera etapa está, pero con los materiales que encuentra a la mano, porque dice que como hay bastantes delincuentes, se paran llevando los cementos, los fierros, y es que ese colegio se está creando como pueda. Dios no quiera que haya un sismo, un terremoto, porque se viene abajo, a pesar de que es un colegio de inicial. Cuando he solicitado el cuaderno, justamente porque todos los días es el avance que se solicita, específicamente el ingeniero, dado por el director de obras del gobierno regional, no tiene no más de un mes justamente que ha firmado ese libro. Entonces significa, ¿ese avance se está haciendo o no se está haciendo? ¿Y cómo se está haciendo? Porque no tiene ninguna supervisión. Y solamente para terminar, solicito por último a través suyo, señora presidenta, increíble, tenemos el colegio en el sur, Nuevo Ayacucho, módulos prefabricados antiguos, totalmente antiguos, deteriorados. Y sin embargo, al costado tenemos el colegio pues de Chincha, porque se está en Nuevo Ayacucho. Totalmente, ese sí está con módulos modernos, con infraestructura. Sin embargo, nosotros que tenemos mayor cantidad de estudiantes, no está. Y ni siquiera están en módulos, están a la intemperie en tierra y cercado como pueden, con triple A, con palo, con alambre, así está. Y es una institución educativa que tiene inicial, primaria y secundaria. No sé cuántos más se tienen, cuántos meses, cuántos años más se tiene que pasar. Eso sería todo, señora presidenta. Señor Mario Ríos, gracias, porque observo que está tomando los apuntes respectivos y puedan pues tomar o apoyarnos en toda esa sesión. Nos pide una interrupción, señora presidenta. Gracias. Tiene la interrupción, congresista Domínguez. Gracias, presidenta. Solamente un tema que se me está olvidando. He visto en su exposición que habla que ANCAS va a tener como inversión infraestructura de 62, supongo que son módulos o centro educativo, ¿no? Pero yo que estoy en la Comisión de Reconstrucción con Cambios, hemos recibido que ANCAS tiene locales escolares 381. Entonces, lo que quisiéramos saber, ¿cuál es la diferencia? ¿Se vio un error para un poco tener claro el tema? Gracias, presidenta. Gracias, congresista Domínguez. Ya había terminado, ¿no? Congresista Robles, entonces vamos a darle la palabra a la congresista Melgarejo.
Gracias, presidenta. Muy buenos días. Quiero saludar al director, quien ahora nos acompaña. Y bueno, antes voy a ponerle en autos, por intermedio suyo, presidenta, que Ancash cuenta con un corredor de las zonas altoandinas y que ahí hay una necesidad urgente de construcción de colegios, porque hasta ahora el Estado no se ha acercado. De ahí tenemos la costa también. Saludo, por intermedio suyo, presidenta, que usted ha visitado Guarmey, Casma, donde ha podido constatar que Guarmey debe ser atendido toda vez que ha sido azotado por el niño costero. Una realidad que pertenece a la costa y esto perjudica. Ya han pasado 7 meses y hasta ahora todavía no están habilitadas. A usted le consta, señor director, por intermedio suyo, presidenta. Porque nosotros creemos que la educación debe ser una agenda prioritaria. Y como agenda prioritaria se apuesta sobre la descentralización. Pero debo ponerle también a su conocimiento, tanto buscamos como una política de Estado y de agenda la descentralización, pero la autonomía que se le confiere a los gobiernos regionales resultan no tan eficaces porque empiezan a politizarlo. Y cuando politizan, los cargos de confianza a los directores de la Dirección Regional de Educación, ellos no le dan una visión estratégica y la educación de calidad, porque esa dedocracia. Y lo que tenemos que hacer es desmantelar la burocracia, tenemos que desmantelar la corrupción, no teniendo doble discurso, sino comprometidos, porque la educación es impostergable y es un derecho fundamental constitucional, porque si no respetamos la Constitución, no respetamos el encauce y el desarrollo que nosotros queremos lograr con el posicionamiento a través de la educación. Otro problema que tenemos también es en el Callejón de Huaylas. El Callejón de Huaylas tenemos problemas en los colegios de Caraz, Yungay y Carhuaz, que necesita su pronta atención y los requerimientos se han hecho a través de documentos a su despacho. Saludo que hay entusiasmo, saludo que tienen un buen background, un buen conocimiento, expertise y experiencia. Ahora es momento de hacer un punto de quiebre para que la educación de verdad debe ser prioridad en todo el país, para los 24 departamentos y sobre todo una mirada especial al departamento de Ancash. Otro problema que tenemos nosotros también es, le voy a hablar del Valle de Fortaleza, donde no llegan hasta ahora el Estado ni el Ejecutivo por parte del Ministerio de Educación. Es en este Valle de Fortaleza donde las tierras son áridas, donde han sido azotadas también por el fenómeno y pertenecen a las zonas altoandinas de la parte de la sierra. Entonces los estudios y expedientes técnicos deben darse de acuerdo a las realidades. Un expediente técnico debe ser diferente para la costa y otros deben ser diferentes para la sierra, porque ahí son más perjudicados nuestros niños y que están expuestos a todos estos avatares del cambio climático. Otro de los problemas, presidenta, por intermedio suyo, trasladárselo al director, es las obras por impuestos. Las obras por impuestos que con total derecho no nos están regalando, entiéndase bien, a las empresas, pero tampoco hay eficacia tanto en el Ministerio de Educación y en los ministerios que se quiere hacer paliativamente para salud y educación, es que no se le da la celeridad. Ya alguien le ha mencionado, usted tiene la buena voluntad, tiene el expertise, tiene la experiencia, pero el problema que los funcionarios, que algunos ganan más que los congresistas, y no debemos ser sensacionalistas porque algunos de los medios de comunicación tergiversan todo y malinforman a la sociedad, porque si queremos hacer grandes cambios tenemos que hablar con la verdad.
Y eso va a ser un aporte para usted, señor director, por intermedio suyo, presidente, para hacer esos cambios si de verdad queremos cambiar el Perú. Entonces, estas obras por impuestos, por ejemplo, el Colegio Libertador San Martín, hasta ahora no se le ha atendido con módulos. Queda en la provincia de Recuay, pórtico del Callejón de Huaylas. Tampoco a un lugar tan pobre, considerado como extremos pobres. Presidenta, señor director, hasta ahora Pampas Chicos siguen estudiando en la intemperie. O sea, no tienen ningún apoyo del Estado. He enviado cartas reiterativas y hoy es el momento de, por favor, atender a esta gente que sí nos necesita. Pero cuánto doble discurso hay en nombre de los pobres, los pobres, los pobres, y las famosas adendas se los llevan los grandes apellidos, elitistas, excluyentes. Entonces hay que hacer un alto y eso es mi reclamo y le estoy dando con nombres, presidenta, para que de verdad se intervengan en estos lugares que sí son extremos pobres. Y otro de los problemas que tenemos es que deben ser atendidos y ahora reiterativamente voy a trasladárselo a Carol, ya que han dicho que es una persona eficiente, vamos a comprobar a Claudia, vale la corrección. Entonces, Claudia, por favor, por intermedio suyo, presenta al director para que la eficacia se sienta y debemos de resolver este caso. Ganan muy bien los funcionarios, que se pongan a trabajar, porque cuando hay compromiso de trabajo yo creo que se va a lograr. Saludo que usted haya visitado y salga al campo y haga visitas inopinadas. Eso quiere el Perú, las visitas inopinadas y ejes de necesidad impostergables. Es muy importante que el Ejecutivo esté cada vez más cerca del pueblo porque el pueblo lo requiere y lo necesita. Gracias, presidente. Presidenta, muy amable. Gracias, congresista Melgarejo. Tiene la palabra el congresista Joaquín Dipas. Presidenta, buenos días. Buenos días al señor Mario Ríos. Buenos días. Yo quiero partir, señora presidenta, estuve leyendo su historial del señor Mario Ríos y efectivamente ha sido viceministro, ha tenido participación en la parte social, en la parte privada. Y yo quiero partir también preguntándole, señora presidenta, no sé si conoce al BRAE, el señor Mario Ríos. Sí, había pasado por debida. Presidenta, si me autoriza, por favor, yo quiero poner una imagen, unas dos imágenes, presidenta. Por supuesto, congresista Dipas. Saludo, presidenta, que esté ahí considerándose una reevaluación en lo que es la reconstrucción para considerar aquellas instituciones educativas que en realidad han sido afectadas, pero no, como no llegó ningún medio de comunicación o no llegó la información adecuada, no han sido considerados. Saludo también, presidenta, el tema de lo que sean considerados las instituciones educativas de las zonas rurales. De esa zona vengo, señora presidenta, de Ayacucho. La imagen, por favor, el siguiente. Esa es la condición en que se encuentra la institución educativa en las zonas altoandinas de Ayacucho, señora presidenta. Y eso no lo ha hecho el Estado, lo ha hecho, ¿cómo? Esto está en Socos, a 1 hora de la capital de la región de Ayacucho. La siguiente, por favor. Y esas son las condiciones en que se encuentran los niños. Entonces, yo saludo eso, señor presidente, pero sí también tengo una tristeza de que no hay ni un sol para lo que son instituciones educativas nuevas. Y aquí tengo instituciones educativas que ya estaban incluso con convenio ya para ser financiados, y lo digo con nombre propio, la zona de Alcamenca. Alcamenca está en Víctor Fajardo, señora presidenta, ahí donde el terrorismo campeó en aquellos momentos. Y en esas zonas está esto. Igual en Lucanamarca. Lucanamarca es un lugar donde han matado pues más de 69 campesinos a hachazos. ¿Cómo vamos a, o qué le digo ahora, señor Mario, y quisiera que me dé una respuesta, en todo caso, ¿qué le digo? Lo que tanto se profesa, ¿dónde está la revolución?
social, lo que el presidente Kuczynski nos impartió. Entonces, ¿qué le digo ahora a estos pueblos que están viviendo en estas condiciones? Y lo que me da miedo, señora Presidenta, es a que vuelva nuevamente ese discurso. No necesitamos, son proyectos pequeños. Por ejemplo, uno de los proyectos es de 1,5 millones, 1.595.997 soles. Justamente, señora Presidenta, para decirle, estoy presente, Estado. Estoy acá presente, Estado. Presidenta, en la zona del BRAE mucho se habla solamente de coca, mucho se habla solamente de narcotráfico. Presidenta, qué bien que el señor Mario conoce. Una de las formas de hacerle frente a estas graves flagelos de la sociedad, señora Presidenta, es justamente la educación. Y si no tenemos dinero, en todo caso, que le diremos también a la zona del BRAE. Nuevamente, en todo caso, ¿qué hacemos? El narcotráfico lleva dinero. El otro señor también lleva dinero. Hoy día está ahí llevando dinero. ¿Qué le digo? ¿Y el Estado no tiene? La siguiente imagen, por favor. Son niños, señora Presidenta, que están en una casa alquilada. En una casa alquilada. Los padres de familia se juntan y tienen que alquilar una casa de algún vecino y allí estudian. Esa es la situación en la que se encuentra la zona rural de Ayacucho y la zona del BRAE, señora Presidenta. Yo hasta ahí quiero mi participación, señora Presidenta, porque si hablamos tanto de hacer una revolución, si queremos sacarle de la pobreza y de pronto decimos ya también que no tenemos recursos, no enfocamos en ese lado nuestros recursos, así le colguemos al señor Mario Ríos, en todo caso, ¿qué le vamos a llevar? Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Dipas. Tiene la palabra el congresista Edwin Vergara. Gracias, Presidenta. Quiero saludar al señor Mario Ríos, director de PRONIES, y a todo su equipo. No hay forma de tener una buena educación si no tenemos una infraestructura de calidad. Como vemos acá, la brecha en infraestructura es enorme, entonces el reto es enorme. Pero no solamente tiene que ver con recursos, sino con gestión. Y ahí es donde iba mi primera pregunta, Presidenta. En Semana de Representación tuve la oportunidad de visitar el colegio emblemático Miguel Grau de Abancay, y ahí tienen un problema serio, porque en el gobierno el señor García se invirtió mucho dinero en la construcción de este colegio, del colegio Miguel Grau, que es el 54005 en Abancay, y lo que ha pasado es que esta empresa constructora hizo la obra y lo dejó a medio terminar. En este gobierno se le dio un nuevo dinero a otra constructora y lo que ha hecho, nuevamente se ha paralizado la obra. He tenido la oportunidad de estar ahí, Presidenta, y la obra está... el ingreso para el estadio se está cayendo, todavía no se ha entregado y ya se está cayendo. Entonces, yo quisiera preguntarle cuál va a ser el mecanismo que vea por dónde, porque entiendo que este no es un caso aislado, este es un caso pues recurrente en muchos de las regiones que se invirtió en colegios emblemáticos y la obra no terminó, o lo hicieron mal, o están en controversia. Y ahí venía, ¿cuál va a ser el mecanismo para que no haya nuevamente estos arbitrajes? Y usualmente el Estado peruano pierde estas controversias, estos arbitrajes con estos privados. Entonces la pregunta sería, si nos falta recursos, ¿qué mecanismo va a haber para contratar bien, para que no abandonen la obra? Y lo siguiente, ¿cómo sacamos a estos malos empresarios? Porque es Odebrecht, pero en chiquito, Odebrecht focalizado en regiones pequeñas. ¿Cómo sacamos a estos malos empresarios que roban al Estado? Entonces,
ahí va, también quiero extender la comisión, presidenta, si es que el señor Ríos necesita algún mecanismo adicional que tenga que ver con una norma, una ley para poder fiscalizar o para poder hacer una buena contratación de estas empresas, con el mayor gusto, señor Ríos. Y el otro tema que he visto muy frecuente, presidenta, era falta titular los predios de los colegios. Y ahí va, he estado en la institución educativa número 8183 del Colegio Pitágoras de Puente Piedra y en el colegio 7257 Menotti Bife Gariboto de Pucusana. Y ahí lo que tiene, por ejemplo, el colegio Menotti Bifi, es un colegio bueno, es un colegio pues que me parece que han sido premiados los alumnos y han sido premiados los profesores. El tema es que ellos necesitan construir, pero no está titulado. Y de igual forma, en el colegio Japón de Caraballo no tienen agua potable. Entonces, ellos quieren pedir a Sedapal agua, pero como no está titulado, no hay forma de que le brinden ese servicio. Señor Ríos, yo sugiero que se haga un pequeño comité de ingenieros, de arquitectos, para sanear nuestros predios de los colegios públicos. Yo creo que eso no necesita muchos recursos, pero sí necesitamos que nuestros terrenos de los colegios estén titulados de esa forma. Muchos de esos colegios han crecido con recursos propios. Entonces yo creo que hay que sentarnos en ver ese tema, señor Mario, de tal forma que le demos tranquilidad a los padres de familia y a los profesores para que puedan quizá con sus propios recursos construir. Es así, presidenta, que también quisiera hablar sobre el Colegio Torreblanca de Caraballo. Es un colegio que brinda el servicio, me parece que le está brindando servicios cerca de 250 niños y hasta ahora no llegan los módulos que habían ofrecido el PRONIET. No he tenido la suerte de hablar con la señora Claudia, pero creo que ella y el señor Mario creo que son los responsables del tema. Entonces voy a enviarle la carta dirigida a ambos, ¿no? Porque si los congresistas hablan mucho de la eficiencia del señor, espero que también de esa misma forma nos pueda atender también a nosotros, ¿no? Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Vergara. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Llegaremos donde Claudia a través del congresista Domínguez. Presidenta, este ejercicio es súper importante e interesante. Curiosamente no se había dado con la ministra y ahora el nuevo ministro, pero creo que en razón de la exposición del señor Ríos, nos surge una situación súper interesante, que es el tema presupuestal 2018. ¿Sí? Entonces todos decimos, el presupuesto no nos alcanza, pero hemos aprobado un presupuesto 2018, presidente. Y claro, y sabemos que el Ejecutivo siempre termina vulnerando al sector educación y termina achicándole el presupuesto, y creemos que tiene que ver con una pésima sustentación o del ministro o del director de PRONIEF respecto al Ministerio de Economía. Ya el primer ministro de Economía de este gobierno le había dicho al señor Saavedra, lo convencí que necesitaba menos. Y en realidad, presidente, el tema es que el presupuesto educativo debió estar este año por lo menos en 42.000 millones de soles. Eso en la lógica si fuéramos coherentes, de que el presupuesto sea 6%. ¿Se puede, no se puede? Bueno, es lo que estamos viendo ahora y se termina traduciendo en una disputa de congresistas en el que dice quiero mi escuelita, quiero mi escuelita, quiero mi escuelita, cuando la educación es un problema nacional. Y entonces, ¿qué le digo? Efectivamente, es una pregunta porque el cuestionamiento es genérico. Y creo que, presidenta, hay respuestas para dar. Por ejemplo, ¿por qué razón no permitimos y no motivamos que el techo del endeudamiento no se quedara en 30%, sino en 35%? Que hubiera permitido que el Ministerio de Educación pudiese tener mejores recursos. Y también puedo preguntarme, presidenta, si necesito más recursos, ¿es coherente o no es coherente pelear el tema de el equilibrio fiscal? Cuando necesito más recursos, si es coherente con la decisión de suspender recaudación a través de exoneración de impuestos. O sea, ¿qué le digo?
O sea, no es un tema solamente, Presidenta, el sector de educación tiene esta pequeña y poca plata para resolver. Es la conducta general de nosotros como congresistas. Si hubiéramos permitido que el endeudamiento no se quede en 30%, subiera a 35%, estaríamos hablando de mejores recursos. Si nosotros como congresistas decidiéramos no suspender y no exonerar impuestos a ninguna empresa, y mejoraríamos la presión fiscal y la recaudación, estaríamos hablando de más recursos para el sector de educación. Y dijimos, Presidenta, en la evaluación del presupuesto 2018, dijimos que se generara un fondo exclusivo para nuevos proyectos, que decíamos por lo menos 500 millones de soles o eventualmente 300 millones de soles para que el PRONIEF pudiese tener obras o nuevas obras. Pero nunca lo peleó, nunca lo peleamos y no está en las disposiciones complementarias y no tuvimos la capacidad de decir tiene que incrementarse el presupuesto. Y claro, va a ser lógico que con fulano o con sutano vayamos a hablar y a ver qué podemos pelear en ese sentido, Presidenta. Y yo creo que aquí tenemos que seguir viendo que hay un problema de financiamiento, hay una brecha presupuestal en el sector de educación. Y puedo yo hablar de lo que viene a mi despacho, desde Bigotes en Piura hasta Codo del Pozuzo en Ucayali, sin tocar aquellas que simplemente tienen y expresan demandas en el Cusco, que es de donde vengo yo, Presidenta. Y tiene que ver también con el tema de las decisiones reales, y ahí sí compete al señor Mario Ríos al respecto. Es cierto que, por ejemplo, por no meterme con nadie más que con mi región, es cierto que, por ejemplo, en mi región 2 colegios emblemáticos suman 90 millones de soles, que una buena decisión política de cierre de brechas de la educación rural hubiera permitido, por ejemplo, cumplir con 90 o con 40, mínimo 40 escuelas rurales. O sea, ese es el tema. ¿Qué tipo de decisiones tomamos ahí? Y en ese sentido, Presidenta, creo que tiene que revisarse también en el PRONIEF el tema de las prioridades y las focalizaciones. A señalar solo un ejemplo. Tanto en Colcha, en Paruro, como en Taray, en Calca, o Taucamarca, en Paucartambo, requieren demandas. Pero un ejemplo muy sencillo de Quillabamba, por ejemplo, es que ahí hay un colegio que es un SEBE especial que requiere recursos, pero no puede entrar en el financiamiento porque toda la provincia de la Convención supuestamente es rica. Pero los niños y niñas con discapacidad que van a esa institución educativa Rosa de América son de extrema pobreza. Pero ahí no se va a poder atender esa escuela porque en términos genéricos aparentemente hay riqueza. El otro punto, Presidenta, es el tema del centralismo. El centralismo. Y de los proyectos que hay, yo me quedé corto, yo había sacado 33%, pero lo que estamos viendo ahora en la exposición es que el 41% de los recursos, por lo menos, de este año van a estar en Lima. Más de 80 proyectos de los 205 proyectos priorizados y previstos se van a quedar en Lima. De hecho, no lo han hecho ellos este presupuesto, esa focalización y esa priorización no se ha hecho. Y es justo, pues. Y aquí en el Congreso, Presidenta, 39 congresistas son de Lima. Y el resto somos provincianos. Y nunca nos atrevemos a hacer el frente. Entonces tenemos que hacer una franca posición de garantizar un proceso de descentralización de los recursos también. Por otro lado, Presidenta, viene el tema de los COAR. Y aquí, Presidenta, lo que hay que decir, más allá de cuánto cuesta un colegio COAR, que es un montón de plata, que no digo que no se haga, pero si estos recursos no se utilizaran, seguro, Presidenta, cerrarían la brecha escuela rural enormemente, porque solo un COAR cuesta por encima de los 60 millones de dólares. Pero aquí, Presidenta, el problema es el siguiente. El primer COAR en el Perú debió inaugurarse el año 2016, enero.